Es difícil guardar un secreto. Hay un dicho bíblico que dice que no hay nada oculto que no llegue a saberse, ni nada escondido que no salga a la luz. Así es el mundo. El tiempo desclasifica todo. Ni siquiera las mentiras piadosas se salvan. El secreto puede estar cargado de una aura sagrada. Se asocia con el silencio y la reverencia. Su significado original, del latín secernere, es ser segregado o apartado. Apartar cierta información para un uso específico no es algo exclusivamente gnóstico. De hecho, es algo universal en los seres humanos, practicado por todo tipo de personas y grupos. El proceso social del secreto suele ser más importante que el contenido del secreto mismo. Un secreto podría ser totalmente aburrido, como que no todo lo que brilla es oro, o que de noche todos los gatos son pardos. Pero, si se mantiene oculto, genera interés y revelarlo provoca asombro. Soy el Dr. David Litua y en este canal exploramos el mundo grecorromano, a los primeros cristianos y a los gnósticos. Quiero invitarlos a todos a que formen parte de mi Academia Gnosis, que es su parada para tener acceso a todos mis cursos exclusivos. Se lanza un curso nuevo cada 2 meses y también obtienen acceso a una reunión mensual en línea conmigo. Así que por favor, únanse, apóyenme y nos vemos allí. El secreto como acto social es un plan intencional para mantener cierta información oculta. Aquí se asume que los forasteros saben que existe un secreto, pero no conocen su contenido. Eso es lo que genera la curiosidad. Un secreto guardado sin que nadie sepa que existe carece de valor social. Un secreto es secreto, por supuesto, pero el acto de mantenerlo debe proclamarse a los 4 vientos. Un secreto comunitario es poderoso, porque hace que unirse al grupo resulte atractivo. Las personas se unen a un grupo para conocer sus secretos. Posteriormente, el secreto se convierte en el lazo invisible que mantiene unido al grupo. Los miembros del grupo están ligados por el secreto, unidos en su esfuerzo por mantener algo en silencio. En la antigüedad, los cultos de misterio creaban membresías casi exclusivamente unidas por la necesidad de guardar un secreto. En la Atenas clásica, una persona podía ser juzgada y ejecutada por revelar los misterios eleusinos, incluso de manera involuntaria. Se creía que estos impresionantes ritos habían sido revelados directamente por la diosa Deméter y no era posible proclamarlos. Un secreto en un culto de misterio no solía ser una proposición o creencia. Era una experiencia, un nuevo drama, visto, representado o la visión de un objeto ritual. Aunque se equivocaba en los detalles, la retórica de Tertuliano transmite algo de lo que se experimentaba en esos misterios eleusinos. Cita, torturan a los iniciados antes de inscribirlos, instruyendo a los iniciados superiores durante 5 años de antemano. De modo que moldean su pensamiento mediante la suspensión del conocimiento y así parecen aumentar la reverencia en la medida en que crean anhelo. Luego viene el silencio. Lo que tardó tanto en descubrirse se guarda celosamente. Toda la divinidad, sin embargo, reside en sus recintos secretos, en el suspiro común de los iniciados plenos. Este es todo el sello que marca su lengua, una representación del pene desvelada. Y como iniciados a las sociedades pitagóricas, llevaban a cabo un periodo de 5 años de silencio pedagógico. De hecho, se decía que los cristianos basilirianos seguían la misma regla. Pero el silencio no es secreto. Era el precio a pagar por aprender los secretos pitagóricos. Un pitagórico temprano, Aristóxeno, escribió que no todas las doctrinas pitagóricas debían ser escuchadas por todo el mundo. Los pitagóricos se tomaban en serio la discreción. El tirano de Sicilia, Dionisio, una vez interrogó a Timica, una mujer pitagórica. Le preguntó por qué sus compañeros se negaban a caminar sobre plantas de frijol. En respuesta,
Tínica mordió lentamente su propia lengua hasta arrancarla y la escupió. Prefirió eso antes que revelar el secreto. Ahora, el cristianismo se enorgullece de no tener doctrinas secretas. Supuestamente, todo está a la vista, plasmado en credos y confesiones. La Trinidad pudo haber sido una enseñanza secreta, pero los cristianos decidieron anunciar la irreductible Trinidad de Dios como su doctrina distintiva, aunque eso enturbia las aguas del monoteísmo. Sin embargo, en la práctica, el cristianismo tiene muchos secretos, porque sus doctrinas son como pozos infinitos en los que uno cae y de los que nunca regresa. Después de todo, existen doctrinas sobre Dios, y si Dios es infinito, no debería sorprendernos que algunas doctrinas sean infinitamente complejas. Existen credos, pero se presentan como puntos clave sin ofrecer detalles. Pastores y sacerdotes se forman durante 3 años o más para aprender su oficio. Estudian libros antiguos, lenguas que ya no se hablan y tratados escritos en esos idiomas. Deben de estar aprendiendo algo mientras están encerrados en esos seminarios, algo que la gente común, los llamados laicos, o no saben o no entienden. Pablo de Tarso no ocultó que tenía secretos. Cito, hablamos una sabiduría entre los iniciados, una sabiduría oculta de Dios en secreto. El secreto no es simplemente que los cristianos fueron crucificados, algo que incluso los rudos soldados romanos presenciaron, sino su significado cósmico. En los Evangelios, Jesús agradece a Dios por ocultar la verdad a los sabios y entendidos, mientras la revela solo a los niños. Cuando los cristianos recordaban a Jesús, lo recordaban hablando en parábolas a los de afuera, mientras explicaba los significados más profundos a sus iniciados, los 12. Los cristianos continuaron con estas prácticas y por eso Jesús podía percibirlos como una sociedad secreta a finales del siglo II. En su época, él pensaba que los cristianos tenían enseñanzas secretas porque estaban obligados por la pena de muerte que pesaba sobre ellos. Pero incluso cuando los cristianos ya no corrían peligro de persecución, continuaron guardando secretos. Este tipo de secreto no es total ni definitivo, sino que es limitado, revelado, es decir, a un grupo selecto. Los cristianos fueran gnósticos o no, estaban unidos en esta creencia. El conocimiento superior llega con la iniciación. Hay creencias que uno declara en el credo, a veces sin conocimiento de causa, pero también existen misterios divinos. Estos solo se cuentan a quienes están preparados intelectual, moral y espiritualmente. Podemos llamar a esto el factor esotérico, y no hay nada inusual en ello dentro de las sociedades humanas. Un profesor enseñará sociología a estudiantes universitarios de una forma completamente diferente a la que utilizaría para el doctorado. Un niño de 12 años aprenderá los milagros de Jesús para la primera comunión. Pero lo más profundo sobre cómo el Logos divino se une al alma de Jesús es cosa de seminaristas. Los heresiólogos consideraban el secreto fruto de una conciencia culpable o lo confundían con el engaño. Por supuesto, sabían que su propio grupo también guardaba secretos, pero lo hacían para preservar la verdad. Sus oponentes usaban el secreto para engañar a las personas y hacerlas miembros. Escuchemos a ese sumo sacerdote anónimo, a quien llamo el refutador o autor de la refutación de todas las herejías. Cito, la mayoría de las personas supone que estos herejes adoran a Dios debido a su silencio y a la naturaleza oculta de sus misterios secretos. Estos misterios los transmiten a los iniciados cuya lealtad ha sido confirmada de manera segura. No los profesan de antemano, a menos que hayan esclavizado a sus devotos. Lo mantienen en suspenso durante un largo tiempo, hasta que lo ven aferrarse inquisitivamente a su promesa con una curiosidad excesiva. Una vez aprobado, lo inician, transmitiéndole el rito perfecto y obligándolo con juramentos. Juramentos de no declarar ni revelar sus misterios a nadie que encuentren. Como es bien sabido, las primeras iglesias católicas también reservaban la membresía plena solo después de un periodo de instrucción. Este periodo de instrucción precedía a un rito de iniciación, es decir, el bautismo. Solo después de este rito, las personas eran consideradas dignas de probar los misterios, alias, los sacramentos que consisten en la carne y la sangre de Cristo. Escuchen esta cita de Cirilo de Jerusalén, un obispo del siglo IV que habló a quienes estaban a punto de ser bautizados. Cito: escuchar el Evangelio no está permitido para todos, sino que la gloria del Evangelio está reservada solo para los verdaderos hijos cristianos.
Por eso el Señor hablaba en parábolas a aquellos que no podían oír, pero a los discípulos les explicaba las parábolas en privado. Porque el resplandor de la gloria es para quienes han sido iluminados y la ceguera para aquellos que no creen. Estos misterios, que ahora la Iglesia les explica a ustedes, que están saliendo de la clase de catecúmenos, no es costumbre explicarlos a los paganos, porque a un pagano no le explicamos los misterios acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hablamos abiertamente de los misterios delante de los catecúmenos, sino que muchas veces hablamos de manera velada para que los creyentes que saben puedan entender y aquellos que no saben no se vean perjudicados. Así que, para el siglo IV, los cristianos se habían convertido en un culto de misterios, no solo adoptando el lenguaje de los misterios, sino el formato de la vivencia del culto de misterios. Primero, había un periodo de enseñanza, o mistagogía, luego un rito de purificación, después una experiencia destinada a los iniciados, en este caso, comer el cuerpo y la sangre de un dios, seguido de silencio ante los forasteros respecto a lo que estos misterios, ya fueran rituales o doctrinales, realmente significaban. Resulta que los cristianos gnósticos no eran tan diferentes en sus procedimientos. Podemos tomar como ejemplo a los valentinianos. Cuando uno se unía por primera vez a la comunidad valentiniana, la primera lección no eran los misterios más profundos del pleroma. Uno ingresaba a la comunidad. Un lector leía el Evangelio de Juan, un texto favorito para los valentinianos. Luego, un maestro explicaba el texto, a menudo con un enfoque ético. El resultado final era algo parecido al Evangelio de la Verdad, un sermón profundo, pero diseñado para ser accesible al oyente promedio. Para el principiante, el Evangelio de la Verdad es una serie de imágenes intrigantes. Un estudiante más avanzado, naturalmente, vería y reflexionaría sobre las verdades más profundas que evocan estas imágenes. Estas verdades más profundas son los secretos ocultos a plena vista. Como parece evidente hoy en día, el pleroma valentiniano se basaba en parte en las matemáticas neopitagóricas. Pocas personas tenían la formación educativa necesaria para entender esto. La doctrina valentiniana del pleroma era secreta, no porque no pudiera ser entendida por todos, sino que, en la práctica, no lo era, porque muy pocas personas estaban preparadas para captar sus presuposiciones fundamentales. Solo personas con formación filosófica avanzada, entrenadas en métodos de lectura y alegoría, accedían a estos misterios. Hombres y mujeres seguían a maestros como Ptolomeo, alumno de los valentinianos, quienes discutían temas profundos. Los seminarios eran privados, diseñados para iniciados de nivel superior, en el mismo sentido en que un seminario de doctorado no es público, sino privado. Por supuesto, podría ser cierto que algunos maestros valentinianos, como Marco, hablaban más libremente de temas esotéricos para promocionarse como maestros eruditos. Marco parece haber querido impresionar a la gente con su conocimiento más profundo, y por eso hablaba de entidades en el pleroma como el silencio y la gracia. No está claro cuánto explicaba a sus seguidores en reuniones grandes, pero en ese contexto, la explicación no era lo más importante. Más bien, se trataba de ganar autoridad, intensificar las emociones y lograr lo que hoy llamaríamos el factor sorpresa. Pero no todos los maestros valentinianos eran tan llamativos. Ptolomeo, en su carta a Flora, hablaba de ciertas enseñanzas dirigidas a un nivel de comprensión para principiantes, pero la invitaba a profundizar más. A ser iniciada más a fondo, a entrar en otro nivel de membresía, en el cual se revelarían enseñanzas secretas, es decir, no públicas pero aún apostólicas. Las tradiciones apostólicas secretas no eran exclusivas de los gnósticos, sino también de los arquitectos de la ortodoxia. Por ejemplo, Basilio de Cesarea, quien floreció a mediados del siglo IV, comentó que entre las doctrinas y declaraciones conservadas en la Iglesia, algunas se recibieron a través de enseñanzas escritas y otras se transmitieron en secreto a partir de la tradición apostólica. Fin de cita. Los grupos gnósticos no eran sociedades secretas. El secreto no era su razón principal de ser, ni era el único factor que proporcionaba cohesión social a sus comunidades. Los gnósticos tenían secretos, por supuesto, pero también los primeros católicos y la mayoría de los demás grupos cristianos. Los secretos gnósticos no eran públicos, pero tampoco era imposible tener acceso. Maestros valentinianos rivales escribieron sus teorías sobre el pleroma. Cuando algo se escribe, se publica en el sentido antiguo, el secreto se hace público. Ahora bien, un secreto publicado es una contradicción.
El secreto se vuelve accesible para cualquier mirada, incluyendo las de los no iniciados. Pero las cosas escritas aún pueden seguir siendo secretas debido a su circulación limitada. Sin embargo, limitar la circulación de un texto requería esfuerzo. Los textos son como niños necios. Al final, son imposibles de controlar. Una vez copiados, ya no pertenecen al autor, sino a cualquiera que consiga una copia. Al leer a Ireneo, uno tiene la impresión de que el curso básico de cristianismo para un valentiniano era aprender sobre los 30 eones emparejándose en el pleroma. Pero claramente ese no era el caso. Ptolomeo muestra en su carta introductoria a Flora que no le interesaba mencionar el pleroma ni los eones en absoluto. Uno puede adivinar razonablemente por qué lo hizo. Para los no iniciados, los misterios pueden parecer tontos o ridículos. Los hermetistas hablaban del misterio del sexo realizado a puerta cerrada. Reconocía que si alguien viera a personas teniendo sexo en público, se moriría de la risa. Para Ireneo, los misterios del pleroma no eran más asombrosos que el crecimiento de calabazas y guajes. Por hostilidad, se deleitaba en profanar los misterios valentinianos, exponiéndolos a la vista. Por eso, leer heresiología es como ver un crimen en desarrollo. El crimen es la revelación de secretos que debían mantenerse ocultos. Hans Ionas hablaba de gnósticos, alegremente malinterpretando las escrituras judías. Creo que los heresiólogos eran los que se regocijaban en su transgresión, la transgresión de revelar los secretos de sus oponentes. Cómo obtuvo Ireneo los misterios valentinianos, nadie sabe. Tertuliano comenta cómo ellos guardaban su doctrina. Cito, ni siquiera a sus propios discípulos confían sus secretos. Es muy posible que Ireneo haya obtenido documentos valentinianos ganándose la confianza de los valentinianos en Lyon o en Roma. Exponerlos fue una violación a su confianza. Los iniciados valentinianos no pretendían que su literatura se compartiera, pero Ireneo la publicó de todos modos, no en su forma original, sino como paráfrasis hostiles, aderezadas con ataques intercalados. En la biblioteca de Nag Hammadi tenemos aún más secretos revelados. En cierta forma, publicar los libros de Nag Hammadi profana los misterios. Algunos de estos misterios son tan antiguos y oscuros que aún no sabemos qué significan. Lo que sí sabemos es que estos libros fueron mantenidos en secreto y quien los escondió lo sabía. Incluso en sus contextos originales, muchos de los libros de Nag Hammadi parecen haber sido diseñados para un público de iniciados. La forma en que están escritos estos libros también evitó que fueran leídos de manera generalizada. Podría haber tomado años de iniciación poder leer y entender las reflexiones místicas de Marcos. Y francamente, lo mismo ocurre hoy en día, en el sentido de que se requieren años para comprender el trasfondo lingüístico, filosófico y religioso de este texto. Al leer la literatura de Nag Hammadi, vemos cómo el tema recurrente del secreto se manifestaba entre los gnósticos. El Evangelio de Tomás revela dichos secretos que el Jesús viviente pronunció. El Evangelio de Felipe es un discurso oculto de declaración. El autor del libro secreto de Santiago dice directamente que el contenido de su libro no debe compartirse con muchas personas, ya que ni siquiera todos los apóstoles tuvieron acceso a él. El libro secreto de Juan se considera a sí mismo como misterio y se ofrece de manera misteriosa. Su autor emite una advertencia final, tratando de evitar que el libro sea comprado y vendido en el mercado común. Las advertencias sobre quién debería y quién no debería leer un libro están diseñadas para mantener el libro dentro de la comunidad adecuada de lectores. Al mismo tiempo, el efecto práctico del secreto no es realmente mantener alejadas a las personas, sino aumentar la curiosidad y atraer a más lectores potenciales. Un texto titulado El libro secreto de Juan simplemente ruega ser abierto. Si un autor logra que el lector se sienta aunque sea un poco rebelde, eso es una motivación adicional para seguir leyendo. Algunos secretos fueron escritos para ser revelados. Apocalipsis significa literalmente revelación. ¿Revelación de qué? Presuntamente de algún tipo de conocimiento secreto o no revelado previamente. El autor de un Apocalipsis tiene la intención de revelar conocimiento secreto o previamente desconocido y probablemente busca llegar al público más amplio posible. Presuntamente, los autores de un Apocalipsis no se ofenden si su obra circula abiertamente y no solo existen apocalipsis gnósticos, sino también canónicos.
Aunque tomó muchas generaciones de debate, un Apocalipsis logró entrar en el Nuevo Testamento, lo cual aumentó su número de lectores. Y podríamos llamar justamente a la segunda mitad del libro de Daniel el Apocalipsis de Daniel. Es un hecho que el secreto presupone un tipo de conocimiento desigual. Aquellos que poseen los secretos son diferentes. A menudo, esa diferencia puede expresarse en términos de mayor poder o superioridad, pero no necesariamente es así. El secreto distingue entre un nosotros de un ellos. Este distingue a un nosotros pequeño de un nosotros más grande, un círculo interno dentro del círculo externo de miembros. El secreto sirve para fortalecer la identidad del núcleo interno. La metáfora de un círculo interno es importante porque clasifica a las personas de manera horizontal, no vertical. En las organizaciones jerárquicas, por supuesto, hay superiores y subordinados. En las organizaciones horizontales hay círculos internos y externos, un grupo central rodeado de miembros periféricos. Por lo tanto, si decimos que los gnósticos eran elitistas, lo eran a menudo, en el sentido en que casi toda organización es elitista. Los miembros del núcleo mantienen cierta información en secreto y por esta razón son vistos como especiales, diferentes y, en algunos casos, en una posición más alta en la escala social. El elitismo puede ser laxo o rígido. En el elitismo rígido, existe una especie de sistema de castas en el que uno se encuentra por naturaleza, de modo que se le prohíbe acceder al conocimiento secreto. En el elitismo laxo, hay movilidad ascendente y descendente, basada en el conocimiento adquirido y la experiencia. Uno alcanza diferentes grados dentro de la sociedad al avanzar a lo largo de un camino de iniciación. Este es el mismo elitismo que vemos en el ejército. Cuando uno se alista, no se convierte en general de inmediato, pero con años de perseverancia, puede llegar a comandar ejércitos enteros y conocer los secretos de esos ejércitos. A pesar de las acusaciones heresiológicas, la mayoría del elitismo gnóstico parece haber sido laxo, ya que, en teoría, cualquiera podía iniciarse y alcanzar el secreto, porque todos poseen la chispa divina. Por analogía, cualquiera en Estados Unidos, con algo de dinero y tiempo, puede obtener un doctorado. Muy pocos lo hacen, porque requiere trabajo duro y, digamos, es una forma de autotortura. Además, ¿por qué querrían un doctorado cuando hay canales como el mío? Los secretos gnósticos, por lo general, no son oscuros, sino estratégicos. No es como si, al descubrir el secreto, encontráramos a los gnósticos matando bebés o cometiendo actos gravemente inmorales. En cambio, los encontramos haciendo lo que la mayoría de las personas con secretos hacen, usarlos para generar interés, formar cohesión de grupo, distinguir entre miembros, controlar el flujo de información y cosas por el estilo. ¿Los gnósticos contaban secretos? Sí. ¿Es el secretismo un rasgo exclusivamente gnóstico? Para nada. Los gnósticos compartían estos rasgos con sus oponentes católicos primitivos. Gnósticos y católicos primitivos simplemente tenían secretos diferentes y distintas maneras de guardarlos. Ambos grupos llamaban a sus secretos apostólicos e imaginaban que sus secretos se remontaban hasta Jesús. Ambos grupos usaban el secretismo para animar a nuevos miembros a unirse, para unir a los miembros ya bautizados y para distinguir entre los miembros. Laicos, diáconos, maestros, sacerdotes, obispos y así sucesivamente. El secretismo es algo maravilloso y terrible, dependiendo de cómo se utilice. Y no todos los que cuentan secretos están tratando de ocultar un crimen. De hecho, muchas personas guardan secretos para combatir el crimen y para prevenir que ocurra un delito. Incluso Dios guarda secretos. Y algunos bastante básicos también, como si realmente existe.